nosotros como descendientes del pueblo de Israel. Y ahora nos toca a nosotros tomar una decisión de dejar atrás todo aspecto de idolatría, no a la manera de lo que nuestro pueblo de Israel estaba sufriendo en Israel, sino de acuerdo a nuestros estándares de vida. Cuando nosotros nos estamos alejando de Hakadosh Baruj Hu, entonces nosotros podemos estar lidiando o en pequeña porción con la idolatría. De esto nosotros debemos de hacer un ritual, rechazar la idolatría de nuestras vidas. Para eso es la fiesta de Pesaj. El pueblo de Israel comenzó, y por eso es que este día es el primero de los meses del año y el primer día de todo el año, porque en este se toma la decisión de que el pueblo de Israel deja afuera la idolatría de sus vidas. Hoy en día, después de miles de años después, esta es la lección con la cual debemos iniciar nuestra travesía, nuestra vuelta a Hashem. Dejar atrás la idolatría en nuestras vidas. Solamente caminar y seguir a Hashem. Tomar la decisión de que así sea. Entonces, la fiesta de Pesaj, en primer lugar, la fiesta de Pesaj, la decisión que tomó el pueblo de Israel allá fue sacar de sus vidas la idolatría. Y en eso, Hakadosh Baruj Hu se manifestó entonces como el Dios del pueblo de Israel. Hoy en día también hagamos lo mismo, de acuerdo a categorías. La primera decisión mía para este año es dejar afuera la idolatría en nuestras vidas. Pesach Kasher Besameach. Hasta pronto.